Esta serie se llama Libres del Egoísmo. Libres del Egoísmo. Ya estamos, bueno, perfecto. Libres del Egoísmo, estamos en la Ciudad de México y le damos un aplauso muy fuerte a todos los que nos están viendo, sintonizando. Dios los bendiga. Les recibimos calurosamente desde la iglesia de la Ciudad de México. Libres del Egoísmo, primer servicio. Libres del egoísmo, segundo servicio. Libres del egoísmo, tercer servicio. Como hay tres maneras de librarnos del egoísmo, y en este primer servicio les voy a hablar, para ser libres del egoísmo hay que aprender a perdonar. Así que el tema de hoy es libres del egoísmo, aprendiendo a perdonar. Segundo servicio, libres del egoísmo. Segundo paso para aprender a ser libres del egoísmo es olvidando, aprendiendo a olvidar, a olvidar. ¿Sabía que Dios puede sanar nuestro pasado? Dios puede sanar las cosas que nos han ofendido, nos han lastimado. ¿Cómo es que Pablo dice olvidando lo que queda atrás? ¿Cómo? Lo voy a explicar en el segundo servicio. Tercer servicio. El tercer paso para ser libres del egoísmo se llama dando. Entonces vamos a comenzar en esto y vamos a cimentar los tres mensajes en este primer servicio. Yo los invito, yo no sé si vayan a poner, Giovanni, ok, entonces no hay ningún problema. Vamos a Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10. Y vamos a estudiar en el versículo 42 al 45. Dice la Biblia: Mas Jesús llamándolo les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo les quiero hacer varias preguntas. No me contesten en voz alta, contéstenselas en su corazón. Pero la primera pregunta es: ¿qué es este impulso dentro de nosotros que nos lleva a no importarnos los demás, sino importarnos a nosotros mismos? De hecho, uno de los más graves problemas que hay en el mundo, y por eso hay tanto secuestro y tanta violencia y tanto asalto y tanto asesinato y tanto homicidio y tanta tranza, se debe a un pecado que entró en el mundo desde la creación del primer hombre, que se llama egoísmo, ser egoísta, pensar en mí mismo. Segunda pregunta: ¿qué es esta fuerza dentro de mí que me dice que haga lo que quiera cuando yo quiera? ¿Por qué soy tan egoísta para pensar nada más en mí mismo siempre? Hay algo que está escondido en lo más recóndito de nuestro corazón, y es un pecado con un poder destructivo que se llama egoísmo. ¿Qué es este monstruo, este demonio insaciable que incesantemente nos empuja a vivir solo para nosotros mismos? La Biblia le llama egoísmo. Y en la Biblia también se le llama, no lo pongan en las pantallas, anótenlos porque no nos da tiempo de ver estos versículos, pero para los que toman apuntes, y siempre he creído que un buen cristiano y un buen discípulo de Cristo, a donde quiera que va, a la iglesia, al estudio, siempre lleva un cuaderno y siempre lleva una pluma, siempre. Efesios 4:22, Colosenses 3:9, Romanos 7:17, 20 al 21. Efesios 4:22, Colosenses 3:9, Romanos 7:17, versículo 20 al 21. Este mal llamado egoísmo no comenzó con nuestros padres ni con nuestros abuelos, sino que la Biblia traza su ascendencia hasta la primera escena en el jardín del Edén. Ahora, en el egoísmo, así como Cristo habló de las bienaventuranzas, también existen las bienaventuranzas del egoísta. Por ejemplo, la bienaventuranza del egoísta la encontramos en Nicreas 4:16, que dice,
ni creas, no lo voy, hay unos que ya están buscando ay Señor, no puede. Ni apócrifo es, pero bueno. Bienaventurado el que tranza, porque si no, no avanza. Bienaventurado el que no se deja de nadie, porque nadie se aprovechará de él. Bienaventurado el que se queja de todo, porque obtendrá lo que anhela. Bienaventurado el que roba y se aprovecha de los demás, porque así prosperará. Bienaventurado el cínico, porque nunca se acuerda de sus pecados. Bienaventurado el que vive para el placer, porque tendrá todas las mujeres que quiera y podrá vivir en inmoralidad. Y así podríamos seguir ilustrando el egoísmo humano que ha destruido a millones de vidas por no comprender exactamente lo contrario. Arriba escrito que el secreto de la felicidad es servir y no querer ser servidos. Hay 3 pasos y hoy vamos a hablar del primero. No necesariamente van así en orden, pero hoy vamos a hablar del primer paso para ser libres del egoísmo, y en este primer servicio voy a hablar del tema cómo ser libres del egoísmo en la forma de perdonar. Pero hay 3 pasos: dando, perdonando y olvidando, que lo veremos en los 3 servicios. Ahora yo te pregunto, ¿de qué forma considerada has tratado a tu esposa en este día? Cuando tú manejas, ¿cedes el paso a los demás vehículos o les avientas el carro? ¿Podría alguien en tu trabajo dar testimonio que eres una persona no egoísta porque te han visto cómo tratas a los demás? ¿Qué sacrificios personales has hecho en beneficio de alguien en este día o harás en esta semana? ¿De qué manera le demuestras a la gente que son más importantes que tú? Entonces vamos con el primer paso, que se llama perdonando, y los invito a abrir su Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2, y vamos a hablar de cómo ser libres de este pecado terrible que se llama egoísmo. 2 de Corintios capítulo 2, vamos a leer el versículo 4 al 11. 2 de Corintios 2, del 4 al 11, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande amor es el que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué dice la Biblia? Perdonarle. Diga otra vez la palabra perdonarle. Y luego dice, y luego consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, el perdón es un acto sagrado, un servicio sacerdotal, y muchas veces son lágrimas de profunda tristeza y descanso
y de gozo, a veces es humillación y afirmación, es culpa muchas veces mezclada con gracia, es dolor buscando la paz. Y nosotros podemos ver que gracias a Dios que nosotros tenemos en la palabra de Dios el perdón de nuestros pecados, y la Biblia dice que por la sangre de Cristo hemos sido todos nosotros perdonados, y todos los días cuando venimos a confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero vamos a ver un caso, y les voy a invitar a que abran su Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 5. Dejen que me acostumbre a este púlpito, es que allá en Querétaro, yo tengo un púlpito así, miren. Entonces, como que estoy aquí jugando como le hago. Primera de Corintios 5, de hecho, les agradecemos mucho sus oraciones por Querétaro. Querétaro es una ciudad que ya rebasó los 2 millones de personas. A Querétaro se van a vivir 40 familias diarias. Cerca de 400 familias al mes se van a vivir a Querétaro. Querétaro es una ciudad muy limpia, es una ciudad bonita, pero también Querétaro tiene el índice más alto de mujeres solteras. Tiene uno de los índices más altos de alcoholismo y tiene el índice más alto de toda la República Mexicana en brujería y hechicería. No, que Catemaco le ganamos. Y al mismo tiempo es una ciudad de las más seguras en México. Hay mucho por hacer en Querétaro y no pensábamos que empezando con una persona hace ya 1 año, 3 meses, ahorita el Señor ha bendecido la iglesia con cerca, no me gusta exagerar porque es pecado exagerar, ¿sí? Entonces mejor me voy más abajo para no exagerar, pero ya estamos en los 150 congregantes en una iglesia y tenemos un auditorio que estamos rentando muy bonito para 400 personas con un estacionamiento para 250 personas. Gracias a Dios por la vida de Querétaro y gracias por su entusiasmo, muy amables. Y también les puedo decir que Querétaro es una ciudad que tiene 600 congregaciones cristianas, hasta donde sabe la Secretaría de Asuntos Religiosos. De esas 600, solamente 100 están registradas ante el gobierno, imagínense nada más. Pero bueno, vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estamos hablando de un hermanito que se congregaba en la iglesia de Corinto y que estaba viviendo en esta clase de pecado. Para poder describir más acerca del papel que todos los cristianos tenemos que desempeñar y ser libres de este pecado que se llama el egoísmo, vamos a analizar este incidente que involucró a la iglesia primitiva. Hermanos, en Cristo, en la iglesia primitiva ya había divisiones, ya había incesto, ya había pecado, ya había adulterio, ya había, porque muchos dicen, no, es que como la iglesia primitiva debería de ser la iglesia de hoy, pues también había problemas en la iglesia primitiva, y por eso la Biblia nos dice toda la cantidad de problemas que van a surgir en una congregación, y en todas las congregaciones va a encontrar problemas. Siempre les he dicho
a los que están buscando la iglesia perfecta. No levante la mano el que esté buscando la iglesia perfecta, pero mira, te doy un consejo. Cuando tú la encuentres, no te metas a esa iglesia porque tú la vas a echar a perder. Dios te bendiga. Entonces vemos que y examinamos este incidente que involucró a la iglesia primitiva cristiana en Corinto, donde otro pecado fue dejado en el tormento y sin perdón. La primera información que tenemos acerca de esta situación particular nos viene a través de una fuerte exhortación que el apóstol Pablo hizo a esta iglesia en su primera carta. Ya le agarré la onda. Ok. Un miembro de la iglesia, nos dice la Biblia, vivía abierta y cínicamente en incesto. O sea, de repente Pablo está, yo creo, orando, está lejos de Corinto, y le dice: ¿ya te enteraste del último chisme, Pablo? ¿Cuál es el último? ¿Ya te enteraste de lo que está pasando en Corinto? No, a ver, cuéntame. ¿No te han dicho? No, ¿no te han dicho? Pues fíjate que un congregante de la iglesia, igual le han de haber dicho el nombre porque se ve que era un congregante conocido, dice: pues adivina qué, se anda acostando con su madrastra, con la esposa de su papá. Y Corinto, y Pablo dice: ¿qué han hecho al respecto? Pues tú crees que ya se enteró toda la iglesia y nadie ha hecho nada. De veras. ¿Cómo que nadie ha hecho nada? No, lo que pasa es que es el que más diezma. Bueno, no dice así la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo que no han hecho nada? ¿Sí? Entonces tenemos esto en mente y en cuenta, y vemos que un miembro de la iglesia vivía abierta y cínicamente en incesto con su madrastra, y los líderes de la iglesia no estaban haciendo nada al respecto. Y aquí nos habla Dios a nosotros los pastores que cuando nos enteramos que un hermano está viviendo en pecado, tenemos que hacer algo al respecto. Pablo no lo podía creer. ¿Cómo será esto posible y cómo lo podían consentir? Este hombre, ¿qué necesitaba este hombre de acuerdo al apóstol Pablo? Porque estaba viviendo y estaba teniendo relaciones y estaba viviendo una relación de fornicación, de incesto con su madrastra. No me imagino la situación que estaba viviendo con su padre. A lo mejor su padre lo estaba buscando para matar a su hijo se estaba escondiendo y salieron huyendo, no sé, pero no me imagino la situación tan grave que estaba, viviendo este congregante con su madrastra. Y Pablo decía: este hombre no necesita ni que lo apapachen y vamos a orar por él y vamos a orar para que el Señor lo restaure, el Señor lo levante. No, él era un cínico. Pablo pues les aconseja que lo sacaran de la congregación. ¿Qué aconsejó Pablo? A ver, yo les quiero preguntar, ¿puede un pastor, viendo que un hermano no se arrepiente, viendo que es un golpeador de su mujer, que vive en adulterio, que no se arrepiente, porque aquí son miles los que se congregan cada domingo, no nos enteramos de la vida de todos, pero cuando nos enteramos, un pastor sí puede sacar de la iglesia a tal miembro de la congregación? La Biblia nos habla de la disciplina. Y esto nos dice en el versículo 11, vean el capítulo 5, versículo 11, fíjense lo que dice Pablo, qué tremendo. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que fuere mundano, dice, que fuere del mundo. No, dice, no, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, dice Pablo, ni aún comáis. Dice: ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese, ¿cómo le llama Pablo? A ese perverso de entre vosotros.
¿Por qué esta disciplina tan drástica? Porque dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 5, dice: el tal se ha entregado a Satanás. Ahora muchos me han preguntado, ¿qué significa eso? O sea, ¿hay que hacer un rito y entregarlo al diablo? La palabra se ha entregado a Satanás no significa otra cosa más que expulsarlo de la iglesia. Y esto me habla de algo muy profundo, y cada vez que leo versículos como estos me doy cuenta la importancia de congregarnos. Cuando nosotros nos congregamos en una iglesia y somos fieles en esa iglesia y venimos como miembros y somos activos en esa iglesia y tenemos pastores, estamos bajo una protección, aparte de la de Dios, tenemos una protección y una cobertura espiritual pastoral. Pero cuando unos no se congregan y dicen: es que yo el domingo leo mi Biblia solito, yo veo la televisión, veo a don Armando y veo a otros pastores y así ya no me meto con nadie, no me peleo con nadie, no le tengo que ver la cara de retortijón a nadie, no tengo que involucrarme en nada, yo estoy muy bien con Dios. Es una mentira lo que tú estás viviendo, porque la Biblia dice: no dejando de congregarnos, ¿cómo vas a amar a tus hermanos? ¿Cómo vas a usar tus dones espirituales? Estás fuera de la cobertura, estás bajo un ataque fuerte del enemigo por no estar en la iglesia. El tal se ha entregado, dice la Biblia, a Satanás, y el propósito, dice la Biblia, de la disciplina es la restauración y no simplemente la retribución. Pablo menciona también su preocupación por la pureza de la iglesia. Pablo no solamente estaba preocupado porque no se había tratado con este hombre que estaba viviendo en fornicación con su madrastra, también Pablo está preocupado por la iglesia de Corinto. Y eso lo vemos en el versículo 6 al versículo 8, que nos dice en el capítulo, estamos en 1 Corintios 5, 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, un pecadito, leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Vemos nosotros que la levadura, ustedes han visto lo que hace en el pan, que es inflarlo, ¿verdad? Lo hace más grande. Un pecado que no es tratado dentro de la iglesia se hace grande, contamina a otros. Estaba contaminando el carácter y el testimonio y a la misma iglesia de Corintio, la cual también este hombre tenía que ser expulsado porque estaba contagiando a los demás. Basta en una iglesia un chismoso, un murmurador, un amargado, que si no se trata con esa persona, comienza a sembrar su discordia, comienza a dividir, comienza a hacer grupitos, ¿y cuántas iglesias yo he visto divididas o se han dividido porque no trataron con ese chismoso o ese hombre que siembra discordias? El pastor no tuvo el valor de confrontarlo y la iglesia fue afectada, y un poco de levadura leudó toda la iglesia, toda la masa. Dios nos llama a perdonar. Dios nos llama a perdonar. Este hombre vivía en pecado. Este hombre cínicamente estaba cometiendo fornicación. Los cristianos de Corintio siguieron el consejo de Pablo, y ¿saben qué hicieron después de que Pablo les escribe? Lo corrieron de la lo corrieron de la congregación, al que era culpable de incesto. Pero no, es que, hijo, los corintios tenían todas las exageraciones que hay en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Se les pasó la mano, al grado que aún, fíjense, la Biblia nos dice que este hombre se arrepintió después. Este hombre se arrepintió. Ellos todavía no querían tener compañerismo con él a pesar de que se había arrepentido. Lo habían marcado para siempre. Y aquí hay un gran problema en la iglesia cristiana. Hay cristianos que caen en pecado, que se apartan o que son confrontados y se les dice: hermano, no puede estar en la iglesia, usted está destrozando su vida, destrozando su hogar, destrozando a sus hijos, usted tiene que arrepentirse. Y mientras no se arrepienta, hermano, usted está haciéndole daño a la congregación con su vida
tan inmoral en la que está viviendo. Pero si una persona se arrepiente, si una persona pide perdón, si una persona cambia su camino, hermanos, nosotros estamos obligados como cristianos a perdonarlo, sea quien sea, y abrirle las puertas de la iglesia y decir: bienvenido, puedes regresar. Eso es lo que queríamos, que llegaras al arrepentimiento. Por eso dice Pablo: para que el cuerpo sea destruido y sea salvo su espíritu. Porque la corrección, la disciplina de un pastor a un miembro de la iglesia permite que esa disciplina salve al espíritu, pero en la carne sufras aflicción, porque la Biblia nos dice que muchas veces el tormento, la aflicción y la tristeza nos lleva al arrepentimiento. Es buena la disciplina, es buena la corrección, nos pule, nos corrige. Miren, hermanos, que hay personas que hace muchos años fueron drogadictos, alcohólicos, mujeriegos, esto o aquello, y hay gente que tiene en su vida un mal que se llama el etiquetar a las personas. Nosotros en Vida Nueva, que estamos en todo el mundo, ustedes lo han visto, en YouTube, en Instagram, en muchos lados. Yo a veces estoy viendo a predicadores que son usados grandemente por Dios, y a veces veo los comentarios, no siempre porque siento que contaminan, pero comienzan a decir tanta cosa y tanta cosa tan fuerte y tanta crítica, insultos, que digo, y dicen: ese pastor es que es un drogadicto, ese pastor es ese pastor, y comienzan a decir cosas que ni les constan, nada más porque lo oyeron quién sabe de dónde, y lo están subiendo a las redes, y somos responsables de cada pensamiento, cada palabra que sale de nuestro corazón, mi hermano. Y a lo mejor ese hermano ya se arrepintió, ya cambió de vida, ya no es igual, ya no es alcohólico, ya no es mujeriego, ya cambió su vida, ya está restaurado, ya está cambiando. Dios lo sigue cambiando, como usted y a mí somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Aleluya. Yo no te puedo ver porque eras en el pasado, yo te tengo que ver por quien, como eres el día de hoy, y la obra que Cristo está haciendo en tu vida hoy. A mí el otro día estaba con unos jóvenes, más bien ya señores, y me enseñaron todos sus tatuajes y todo esto. Yo no quiero decir a las bandas que pertenecían, pero a los cárteles más fuertes de México, metidos en secuestradores, asesinos, y te dicen: yo maté a tantas personas, esto y esto y esto, pero conocí a Cristo, Él ha cambiado mi vida y ahora soy una nueva criatura. Ya no soy un asesino, ya no soy un narcotraficante, ya no soy, porque he encontrado la paz, la esperanza en Cristo Jesús, y Dios en Cristo me permitió salir, porque no se puede salir de ahí. Me decían: no se puede, si sales con las piernas por delante. Pero Cristo hizo un milagro en mi vida, y ahora predico abiertamente la palabra de Dios. Ahora soy una nueva criatura, y ahora muchos drogadictos y muchos alcohólicos y mucha gente que estaba atada a esas prisiones están viniendo de rodillas, conociendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que Jesucristo envió a su Hijo a morir en una cruz por mis pecados, para cambiarme y hacerme una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso no podemos estar juzgando a la gente porque los vemos tatuados, porque los vemos esto, porque los vemos aquello. Yo no sé qué pasó en su vida pasada, yo no lo sé, pero yo sé que en Cristo, cuando estamos en Cristo, si Dios lo ha perdonado, yo tengo que perdonarlo también. Y a los corintios se les pasó la mano. Pasaron 10 meses.
Por eso Pablo tuvo que escribir también, y uno de los propósitos, 1 Corintios se habla del pecado, y hasta 2 de Corintios, 10 meses después, les envía su segunda carta en esta epístola y les exhorta a que cesen ya de su disciplina y su corrección. Él dice: Pablo, está bien que lo hayan corregido, ya lo hayan sacado de la iglesia, pero ya estuvo. Casi les dice: ya dejen de aplicar la ley del hielo. Ahora es tiempo de perdonar y restaurar a este cristiano. Y nos vamos a 2 de Corintios en el capítulo 2 y vamos a ver lo que dice la Biblia. Capítulo 2, versículos 6 al 11. Nos dice así: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien deberían haberle perdonado y haberlo consolado, para que no sea consumido de demasiada tristeza, dice Pablo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Fíjense, cuando no perdonamos, dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja sobre algunos de nosotros. Si tú tienes a alguien a quien no has perdonado, Satanás tiene ventaja en tu vida. Qué terrible. Yo te quiero llevar. Quiero que el Señor te lleve, mejor dicho, con su palabra y con la autoridad de este libro precioso, santo, que está aquí en este púlpito, decirte que el Señor te quiere llevar a perdonar al que te ha hecho un agravio, al que te ha ofendido, al que te ha violado, al que te ha transado. Y el primer paso para ser libres del egoísmo es perdonar, para que Satanás no gane ventaja sobre tu vida. Más tarde, el propósito del perdón se manifiesta en el versículo 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí aprendemos que una de las maquinaciones del diablo contra el cristiano es cuando el cristiano no perdona, cuando la esposa no perdona a su marido, cuando el marido no perdona a su esposa, cuando el hijo no perdona a su papá y le tiene coraje. Es que yo le tengo coraje a mi papá porque nos abandonó desde chiquitos, nunca vio por nosotros. Tienes que perdonar, amigo. Satanás está llenando tu corazón de maquinaciones, de amargura, de resentimiento. Más tarde, en esta misma carta, Pablo les bosqueja. Vean lo que dice el versículo 7. Así que, del capítulo 2 dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo les exhorta a que perdonen y consuelen a este cristiano. Y Satanás va a aprovechar cualquier momento para atacar. Satanás es un aprovechado. Satanás sabe, el enemigo sabe cuando tú eres un rencoroso, un frustrado, un amargado, a los que no han perdonado a alguna persona en su pasado. Vean lo que dice Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, ya que te dejen de decir el amargator, todo enojo. Oye, siempre estás enojada, siempre estás enojado. Ya, quítatelo. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Aleluya. Así igual que Cristo nos perdona, debemos perdonar nosotros. Y este arrepentimiento de Dios se inicia con un corazón contrito y humillado, un corazón abierto a la verdad.
Esta tristeza produce un cambio interno, dice la Biblia, una media vuelta al pecado, un cambio de mente a la situación que antes experimentaba. Y al contrario, la tristeza, que según el mundo, dice la Biblia, no produce ningún cambio drástico. Hay gente que sigue siendo la misma, que está triste porque lo cacharon con otra. Fíjense, una cosa es tristeza, remordimiento, y otra cosa es arrepentimiento. Está triste porque lo cacharon en el negocio robando y está bien agüitado porque ya lo van a correr. Pero una persona que está arrepentido cambia espiritualmente y deja y olvida y deja atrás el pasado, porque si no lo hubieran cachado a este hombre con otra mujer o no lo hubieran agarrado transando, él hubiera seguido en ese pecado. Está agüitado y triste porque ya se enteró su mujer y sus hijos. Pero si no lo hubieran cachado, él hubiera seguido. ¿Sí me entiende? Este hombre había abandonado a la madrastra. Le digo, ¿sabes qué? Ya no, está mal. Ya no podemos seguir pecando. Estoy arrepentido delante de Dios. Yo creo, estoy seguro que porque Pablo lo quiere restaurar a la iglesia, que le dice a los demás, perdónenlo. Seguramente él fue y primero le pidió perdón a su propio papá. Le dijo, papá, perdóname. Te lo ruego, te lo suplico. Yo ya no sé qué pasó con el papá y qué le hizo a la madrastra, ya y no lo dice la Biblia, pero seguramente este hombre fue a pedirle perdón a su padre. Regresó al camino. Por un tiempo tiene tristeza y se siente mal, pero regresa prontamente. Dice la Biblia, esta persona que no está arrepentida, siempre una persona triste porque lo cacharon y lo descubrieron, regresa al pecado. Estás triste porque te cacharon con tu pipa de crack, porque te cacharon tu bolsita de marihuana y estás agüitado, ya, y mi jefecita, y no, y pobrecita, y tanto que se esfuerza por mí. Pero si es tristeza, tú al ratito, en 1 o 2 semanas, vas a volver a comprar tu bolsita, tu pipita, hasta bonito le hablan al pecado, tu pipita, tu copita y tu rayita y tu periquito, ¿verdad? Pero la tristeza que según Dios es, no más, ya no voy a regresar al mismo camino, ya no voy a seguir fornicando, ya no voy a seguirme acostando con mi novia. Jóvenes, adultos, solteros que tienen relaciones sexuales con su pareja, es pecado. Dios lo llama fornicación. Viendo pornografía en internet, deleitándote con imágenes sensuales de desnudos en la tele, en el internet, en el celular, donde quiera. No puedes seguir así, tienes que arrepentirte. Dios te llama hoy al arrepentimiento. No solamente a la tristeza, sino al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. El corazón entristecido, mundano, orgulloso, demasiado orgulloso para reconocer la necesidad de un Salvador. Esta persona estaba condenada a un dolor continuo, sin vida y sin esperanza. Y los corintios estaban prolongando el dolor de este hermano y no querían volverlo a recibir en la comunión. Realmente los corintios eran unos carnales. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, Pablo les dice, es que a ustedes, corintios, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnalotes. Y vemos la necesidad. Eran unos carnales, pero unos fariseos y unos religiosos de primer mundo. Y la necesidad del perdón mutuo la vemos nosotros en Mateo 5, 23 y 24, que nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 5, 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, no te hagas. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Otra vez el adversario es el diablo, el enemigo. Y el juez al alguacil y se has echado en la cárcel. Es cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Se nos describe el procedimiento correcto cuando hemos ofendido a alguna persona, y la escena descrita es la que una persona que traía una ofrenda, traía animales o pájaros para ser sacrificados por el perdón de sus pecados. Imaginémonos por un momento que esta persona eres tú. Vamos a suponer que esta persona eres tú. Estás en el altar, estás de rodillas, cuando de repente tu conciencia te dice que has ofendido a alguien, ¿qué harías? O cuando estamos tomando la cena del Señor, ¿qué harías? Versículo 24 nos habla de 4 pasos a seguir. Nos dice, vamos al versículo 24, nos dice, detente, deja ahí tu ofrenda. Número 2, anda, ve a tu camino. Número 3, reconcíliate. Primero busca la reconciliación. 4, no te hagas, regresa y presenta tu ofrenda. ¿Sí? La palabra clave es reconcíliate. La palabra reconcíliate, ¿saben qué significa en el original griego? La palabra reconcíliate, anótelo, es cambiar, alterar a través de. Cambiar, alterar a través de. La idea es que tenemos que atravesar un proceso que resultará en un cambio. En otras palabras, como ofensores, debemos ir al ofendido para confesarle nuestro daño o nuestro pecado que le hayamos hecho y buscar su perdón. Ahora, si te perdona o no, ya es su problema, pero tú debes buscar su perdón. Hasta entonces seremos libres para poder nosotros adorar a Dios. Si tu corazón está lleno de amargura, resentimiento y estás guardándolo, no importa lo que sea, ¿cómo puedes adorar al Señor? ¿Cómo? Porque la adoración es una ofrenda a Dios. Este proceso no es fácil. Pues podemos ser asaltados en nuestra mente con dudas, con rencores, con orgullo, con amargura, que tratarán de impedirnos que llevemos a cabo este paso tan importante. Y termino con esto. ¿Por qué es preciso que nos perdonemos unos a otros? Porque nosotros ya hemos sido perdonados. No podemos demandar justicia de otros cuando nosotros tampoco la tenemos. Y esto es lo que Jesús quería decir, que debemos de perdonar porque nosotros ya hemos sido perdonados. En Efesios 4:31 nos enseña esto. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vean que aquí Dios no dice que tú ores, Señor, quítamelo enojón, quítamelo gritón, quítamelo amargado. Veamos que aquí Dios te dice a ti, cristiano, hijo o hija de Dios, te dice, quítatelo tú, porque yo ya te di a mi espíritu, yo ya te di las armas, yo ya te di todo para que te lo quites tú. Es como si tuvieras una herida y dijeras, herida, cúrate, cúrate. Dios, cúrame la herida. Y ahí tienes el mertiolate, ahí tienes el isodine, ahí tienes las gasas, ahí tienes toda. No, agarra tú y comienza a limpiarte tu herida. Tú haz el trabajo y luego mientras tú hagas ese trabajo, esa herida se va a ir sanando. Quítense ustedes esa amargura, esa ira, esa gritería, esa maledicencia de sus corazones. Quítate el cigarro, quítate los vicios, quítatelos tú. Y vas a ir sanando día con día, con el tiempo. Es un proceso que Dios va a hacer en tu vida, precioso proceso de Dios. En Filipenses 1:6 nos dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabo el nombre del Señor, aleluya. Oh, cuán hermoso es el Señor. Si alguno de nosotros no perdona a su hermano, estará actuando como el siervo malo de una parábola que nos habla el Señor, que ya no nos da tiempo de leerla, y que le perdonó toda su deuda. ¿Se acuerdan de esa parábola? Que le perdonó quién sabe cuánto le debía, y después él, siendo perdonado, va con uno de sus consiervos y le debía y no lo perdona, lo echa en la cárcel. Se entera el amo y dice, ¿cómo pudiste haber sido
tan malo, yo te perdoné, ahora se he echado a la cárcel, etcétera, etcétera. O sea, de la misma manera que Dios ha hecho con nosotros, hagamos también nosotros con nuestros semejantes, con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Ya es cosa del pasado. Hay cosas que te hirieron en el pasado, hay cosas que te ofendieron en el pasado, hay gente que te hirió, hay un pastor que te hirió, hay un hermano que te hirió, hay una hermana que te hirió, hay un tío, hay una tía, pero ya es hora de perdonar, ¿sí? Tienes que perdonar. Si quieres ser libre del egoísmo, perdona. Si alguno de nosotros no perdona, estará actuando de una forma equivocada. Y en el versículo 34 de esa parábola, que nosotros no lo busquen por favor, nos habla de que a esta persona que no perdonó, dice una parte, me llama la atención, que dice: y este hombre fue entregado a los verdugos. ¿Se acuerda de esa parábola? La que mencioné hace rato. Dice: se ha entregado a los verdugos. Yo estudié la palabra verdugos, que viene del griego basanis, que basanistes. Y la palabra basanistes, la persona que no perdona, dice la Biblia que es entregado a los verdugos. Y estos verdugos son unos que, dice en el original griego, te torturan lentamente. Y esto es lo que le pasa a la persona que no quiere perdonar. Será entregada en manos de los demonios. El rencor, la amargura, el odio, las ideas de venganza atraen a los demonios. No los podrán evitar, te van a perseguir, te van a alcanzar, te están alcanzando. Por eso, ¿por qué crees que hay gente que llega a matar, llega a asesinar, llega a ahorcar, llega a hacer lo que ve y lo que vemos en las noticias? Llegan a asaltar, ¿por qué? Porque ya son espíritus, son demonios de odio, de resentimiento, de rencor contra la sociedad, de rencor contra el mundo, de egoísmo. Es puro egoísmo, son puros poderes satánicos detrás de ese niño que llega a las escuelas y ametralla a 15 de sus compañeritos. Son espíritus, son demonios, resentimientos en el muchacho guardados, de venganza, de ira, de rencor, buscando la primera oportunidad de vengarse. Tenemos que perdonar. Tenemos que decir: yo bendigo, yo perdono, Señor, a esta persona. Señor, a lo mejor hay un proceso legal, porque es lo justo, hay leyes también. Si es una demanda, si es algo que te hicieron injustamente, para eso están las leyes. Ora a Dios, aunque esa persona sea más influyente, tenga más dinero, no sé qué, y es amigo de no sé quién, del gobierno, de tal político, pero tú eres hijo de Dios. Tú le dices: Señor, es injusto lo que me están haciendo, lo bendigo, lo perdono, Señor. Que tus leyes se cumplan, que yo pueda ganar este juicio, Padre, pero yo no tengo nada contra él, Señor. Al contrario, trata con él. Te pido por su salvación, te pido por su vida, te pido que lo levantes, Padre Celestial. Te pido, Señor, que hagas un milagro en este juicio, en este caso, en esta situación que yo estoy viviendo en este momento, porque, Padre Celestial, solo tú puedes romper las cadenas. Y la próxima vez que te encuentres confrontado con la necesidad de perdonar a alguien que te ha lastimado, te ha dañado, recuerda, y con esto termino: enfócate primero y totalmente en el perdón que Dios te dio en la cruz del Calvario. Recuerda la misericordia de Dios cuando te perdonó todos tus pecados, una deuda que nunca hubieras tú podido pagar. Yo no podría haber hecho nada en toda mi vida para merecerme el cielo, porque, queridos amigos que nos ven en las redes, en los videos, y los que estamos aquí, no hay nada que nosotros vamos a hacer para ser salvos. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos puede salvar, porque no es por obras, dice Efesios 2:8-9, es por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si vamos al cielo es porque Dios nos dio un regalo que se llama la vida eterna. Aleluya. Él ha perdonado nuestros pecados. Debemos perdonar a los demás. Hay unos que tienen que perdonar a sus políticos, no solo a sus pastores o a sus maestros de la escuela. No solamente, hay unos que tienen que perdonar aún hasta a lo mejor hasta el presidente, a sus gobernantes, a sus presidentes municipales.
Ni un cristiano debe de jamás hablar mal de sus autoridades. Jamás debemos de hablar mal de nuestro presidente. Al contrario, debemos de orar por Enrique Peña Nieto. Y si hay algo que podemos hacer constantemente, y hay una red increíble de cientos de personas alrededor del mundo, es que 40 días antes de las elecciones, miles de personas van a orar todos los días por quién va a ser nuestro próximo presidente. Está en manos del Señor. Recuerda tratar con cualquier resentimiento que tengas contra cualquier persona inmediatamente. Cierra tus ojos. ¿Estás guardando resentimiento contra alguien? Desde hace varios días. ¿Cuánto tiempo llevas ya enojado contra esa persona? ¿Qué no vas a tener misericordia de ella como Dios la tuvo de ti? Yo te invito a que así con tus ojos cerrados recibas el perdón de Dios. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Arrepiéntete. Si tú estás viviendo en pecado de inmoralidad, por favor, varón, varona, confiesa, arrepiéntete antes, y no cuando te cachen, cuando te descubran. Y si tienes algo contra alguien, perdona. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar? ¿Tienes algo contra alguien? Levanta tu mano y di: yo quiero perdonar, Señor. Yo quiero tomar ese paso, yo quiero perdonar. Gracias, 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 gracias. Mucha gente quiere perdonar. Hay algo ahí, hay algo ahí en mi corazón todavía. Está guardado muy profundamente. Dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Te contamina la amargura. Y finalmente quiero hacer una oración para todos los que quieran recibir a Cristo. Ya pueden bajar su mano. Todos los que quieran recibir a Jesús por gracia, por fe y arrepentirse de sus pecados. Recibir a Jesús. No te invito a una nueva religión, te invito a los pies de Jesucristo en esta mañana, y te pido que hagas esta oración y la repitas desde tu lugar y le digas: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Te pido perdón. Soy pecador, pecadora. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Te recibo en este instante. Te recibo en mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Si hay alguien así con sus ojos cerrados que hizo esta oración, levante su mano bien fuerte, bien alta. Gracias a Dios. Gracias, 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 gracias a Dios. Aleluya.